Vengan todos, muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, así puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estaremos en esta mañana en el capítulo 8 de Mateo, versículos desde el 5 al 13, en este mensaje titulado La autoridad de Cristo y la fe que salva. Dice así la palabra de Dios, que es inspirada, inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias, Padre bueno, por tu misericordia, por tu bondad. Señor mío, te agradecemos, Señor, que siendo el Rey de toda gloria y de toda majestad, Señor mío, te hayas inclinado en misericordia a nosotros a extender tu mano de salvación. Señor y Padre, te pedimos que por tu palabra, Señor, rompas el orgullo de nuestros corazones, Señor, y podamos apreciarte por quien eres, por el Rey todopoderoso del universo, el soberano de toda la creación. Señor mío, te pedimos que bendigas este tiempo y bendigas tu palabra para la gloria de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Como hemos dicho ya en la predicación del domingo pasado, hermanos, estamos viendo algunos de los milagros de Jesús. Y habíamos dicho también que los milagros de Jesús no son espectáculos sobrenaturales ni son meros actos de compasión, sino que cada uno de los milagros de Jesús son profundas revelaciones de autoridad divina y de la naturaleza de la fe salvadora, la fe bíblica. En este pasaje, hermanos, encontramos el segundo milagro registrado en este capítulo, y es la sanación del criado de un centurión. A diferencia de la sanación del leproso que estuvimos cubriendo la semana pasada, esa nos enseñó la disposición, la compasión y el poder de Cristo para sanar el alma enferma del pecador. En este caso, este milagro resalta la autoridad incomparable del Señor Jesucristo y de su palabra, y la clase de fe que todos los cristianos debemos cultivar. Básicamente, hermanos, todo el punto de este pasaje gira en torno a esos dos pilares. Repito, por un lado, la autoridad incomparable del Señor Jesucristo y de su palabra, y por otro lado, la clase de fe que todo cristiano debe cultivar. Si tú eres cristiano en esta mañana, no solo le pedimos al Señor que quite el velo de nuestra mente y de nuestros ojos, que prepare nuestro corazón para apreciar la majestad de Jesucristo, pero también debemos aprender en este pasaje ese tipo de fe que agrada a Dios. Este centurión, un hombre de origen pagano, habría sido considerado ajeno a las promesas del pacto de Israel. Sin embargo, es él quien ejemplifica una fe que asombra al Hijo de Dios. Una fe que confía únicamente en la palabra de Cristo, que se somete a su autoridad y acepta su divina suficiencia. Una fe tan profunda que Jesús declara en este pasaje: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se podría decir de tu fe, hermano, que Jesús se maravillaría y dijera: no había visto tanta fe como la tuya.
Al analizar este pasaje, hermanos, veremos que la fe verdadera entiende y reconoce la soberanía absoluta de Cristo, descansa en su palabra omnipotente y recibe la salvación misericordiosa por la fe. Y esto nos llama a examinar nuestros propios corazones y a confiar única y exclusivamente en nuestro Salvador, el Rey Jesucristo. Este pasaje nos plantea una pregunta. ¿Entendemos y confiamos en la autoridad de la palabra de Cristo tan plenamente como este soldado romano en el pasaje? Hermano, hermana, esta es la pregunta que debes hacerte. Esta es la pregunta por la cual debes examinar tu corazón. Y si estás aquí y no has profesado fe en Jesucristo, déjame decirte que este centurión un día no profesó esa fe. Pero en el pasaje vemos que llegó a tener ese tipo de fe que incluso maravilla al Hijo de Dios. Por lo tanto, tu llamado, tu invitación y tu exhortación es que vengas a profesar fe en Jesucristo. El pasaje también nos recuerda que en el reino de Dios no existen limitantes por cosas como el grupo étnico o la posición social, sino que se entra en ese reino solo por la fe, solo por la gracia y solo por el Señor Jesucristo. Estaremos teniendo en esta mañana, hermanos, 3 puntos de enseñanza en este pasaje. El primero es el encuentro con la autoridad, versículos 5 a 7. El punto número 2 será el entendimiento de la autoridad, versículos 8 y 9. Y finalizaremos con el elogio de la autoridad, versículos 10 al 13. Así que, hermanos, entremos al texto y vemos en el versículo 5 el encuentro con la autoridad. Dice así el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum. Recuerde usted que Jesús acaba de terminar el sermón del monte y bajando de ese monte, entrando probablemente a una ciudad, se acerca un leproso. Ya lo vimos el domingo pasado, él lo sana y él continúa su camino hasta Capernaum. Capernaum, hermanos, es el lugar en donde vivía Jesús. Recuerde usted que Jesús no era un hippie que andaba de aquí para allá y que donde le agarrara la noche quizá se acostara en algún lugar, en alguna parte que él encontrara. No, él tenía una casa, él tenía un lugar donde él vivía, y eso lo aprendimos en Mateo capítulo 4. Capernaum es el lugar en donde Jesús tenía su morada. Él habitaba en Capernaum, ahí tenía una casa, ahí habitaba él, y ahí es donde se dirigía Jesús después del Sermón del Monte. Esta es la base de operaciones del ministerio de Jesús. Hermanos, les recuerdo un poco acerca de Capernaum. Ya tiene varios meses que pasamos por Mateo capítulo 4. Es una región empobrecida y llena de gente sumida en la ignorancia y sin educación. Este tipo de gente era menospreciada por la alta sociedad judía, especialmente por la gente y los judíos que vivían en Jerusalén, en la gran Jerusalén. Desde el siglo VIII antes de Cristo, la región en donde se asentaba Capernaum era conocida como Galilea de los Gentiles. ¿Y por qué este nombre, hermanos? Porque los inmigrantes no judíos de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes grupos étnicos, habían llegado y habían invadido el área. Esa palabra, gentil, era la manera de referirse a los no judíos. Los judíos decían, ellos son gentiles, para decir, no son de nuestro pueblo, no son del pueblo de Dios, no son israelitas, no son judíos. Aún así, muchos de los judíos que vivían en el área de Galilea habían adoptado muchas de las costumbres de los pueblos paganos, incluso se habían mezclado con los gentiles. Y es por eso que los que vivían en Jerusalén ni siquiera tenían a los judíos que vivían en Galilea de los gentiles como judíos puros. Y es en este lugar, hermanos, en el que dice el texto que vino a Jesús un centurión. Un centurión, hermanos, es un hombre de muy alto rango en la milicia romana. Debemos entender que en este momento en particular, Capernaum estaba bajo ocupación romana, había sido conquistada por Roma. Roma controlaba militar y políticamente toda esta área. Esta gente había sido conquistada.
La gente que vivía en Galilea de los Gentiles, que vivía en Capernaum, habían sido subyugados por el poder de Roma. Eran los romanos quienes gobernaban sobre ellos. Y un centurión era el oficial militar romano encargado de mantener el orden en la región a la que se le asignara. Habían muchos centuriones en el área. Cada región estaba dividida por regiones, todo el imperio romano, y para mantener el orden, para que no hubiera gente que se sublevara, para que la gente obedeciera, para que la gente pagara sus impuestos a Roma, el emperador asignaba a un centurión en cada una de estas regiones. Un centurión tenía bajo su mando alrededor de 100 soldados, poco más, poco menos, y estaban armados, listos para obedecer sus órdenes. Además, también contaba con muchos criados, con muchos siervos que le procuraban toda clase de cuidados. No está a decir de más, hermanos, que era gente extremadamente importante, extremadamente adinerada, gente poderosa. Los centuriones eran importantes. Y los judíos le tenían miedo a los centuriones, temían a los centuriones. Estos hombres son los que daban las órdenes para que vayan y pateen la puerta de tu casa por no pagar tus impuestos. Estos hombres son los que daban sus órdenes y entonces venía el grupo de soldados bajo su cargo para meterte a la cárcel por cualquier delito. Estos son los hombres que podían caminar por las áreas de todo el imperio romano y decirle a un judío, lleva mi carga. Y el judío la tenía que llevar 1 milla por ley. Ningún judío en su sano juicio se acercaría a un centurión. Se alejaban de ellos. Tomando en cuenta el tamaño de Capernaum, hermanos, que no era una comunidad muy grande, es muy probable, es altamente probable que este centurión del que estamos leyendo esta mañana fuera el oficial romano de más alto rango en toda la región, el de más importancia en todo Capernaum. La gente sabía quién era, no había manera de que no supieran quién es el centurión, desde la manera de vestir, la manera de actuar. Además, todo el mundo sabía en el área quién era el que ostentaba la autoridad delegada por el imperio romano. Es un hombre importante y poderoso. Este oficial romano está entrenado para mandar y está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Nadie se atrevería a cuestionar las órdenes de un centurión. ¿Por qué? Porque eso significaría la muerte. No obedecer las órdenes de un centurión es no obedecer la autoridad que había sido delegada sobre él por el gobernador, por el emperador de Roma. Así que desobedecer al centurión es desobedecer al emperador, y desobedecer al emperador es desobedecer y sublevarse contra Roma. Era una sentencia de muerte. En la sociedad romana el emperador ostentaba la máxima autoridad, la autoridad suprema. Los emperadores eran considerados dioses y él delegaba en sus oficiales, como los centuriones, investidura de autoridad. Aproximadamente, hermanos, 100 años antes de este evento que estamos leyendo en los versículos de esta mañana, Roma había llegado a invadir Israel y lo había subyugado. Y durante todo este tiempo, el pueblo judío había desarrollado un resentimiento hostil, había desarrollado odio contra los romanos. Y este centurión que vemos en el pasaje representa precisamente la conquista de los romanos sobre Israel. Ahora visualicemos esto, hermanos. Con esta información que acabamos de escuchar, lea de nuevo el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, Jesús es un judío, vino a él un centurión. Y continúa el versículo diciendo, rogándole. Esta escena, hermanos, es impensable para nadie de ese tiempo. Un centurión romano acercándose a un rabí, a un maestro, a un judío, rogándole. Jesús está rodeado aquí de la gente que lo sigue, una gran multitud de judíos. Y la gente alrededor de Jesús, seguramente, hermanos, se aparta rápidamente abriéndole paso al centurión romano. Así como la gente se apartó cuando en el milagro pasado se acercó el leproso y todos se hicieron a un lado, así también todos le abren paso a este centurión. No por miedo a una enfermedad, sino por miedo a su autoridad. Tú no quieres bloquear el paso a un centurión romano.
Jesús, como he dicho, es judío. No solo es judío, hermanos, pero es un judío que socialmente no tiene ninguna importancia. Es el hijo de un carpintero de una de las aldeas más insignificantes de toda Galilea, de Nazaret. Y ahí se da este encuentro. Uno de estos dos hombres tiene frente a frente a la autoridad. Un oficial romano de alto rango frente a un carpintero judío sin importancia. ¿Quién es el que debía postrarse entonces? Humanamente hablando, hermanos, Jesús está hasta el fondo de la escala social y este centurión está en lo más alto que podía un hombre común llegar. Hermanos, déjenme recordarle lo que sucedió en Hechos capítulo 22, cuando apresaron a Pablo dando su testimonio. ¿Por qué quiero citarle esto y recordárselo? Hermanos, quisiera que entendamos la grandeza y majestad del imperio romano en su tiempo. Allá en Hechos capítulo 22, versículos 25 a 29, no tiene que ir ahí, pero puede escucharlo, lo leerá en casa. Hay un alboroto, mientras que Pablo está diciendo, está compartiendo y está exponiendo su testimonio. Y por el gran alboroto que hubo, entonces llaman a un centurión. Y el centurión apresa a Pablo. Y entonces manda a que lo azoten. Y antes de que lo azoten, Pablo dice: antes de que me azotes, déjame hacerte una pregunta. ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano? Hermanos, yo creo que a ese centurión se le abrieron los ojos que casi se le salen. ¿Por qué? Por la autoridad que representaba el ser un ciudadano romano. Entonces el centurión llama a uno que está encima de él, que es un tribuno, y le dice: tribuno, ven acá. Ahí esto, este hombre que acabamos de apresar y que me mandan a azotar es romano. El tribuno va rápida inmediatamente y le dice: ¿eres tú romano? Y le dice: sí, soy romano. Dice: yo con mucho dinero pagué por mi ciudadanía. Y le contesta Pablo: y yo soy romano de nacimiento. Dice que en ese momento, hermanos, quienes lo iban a azotar, incluido el centurión y el tribuno, temieron con gran temor. ¿Por qué, hermanos? De nuevo, porque, hermanos míos, en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, Roma era la cúspide más alta de autoridad que pueda existir. Y los ciudadanos romanos tenían todos los derechos por encima de los demás, de tal manera que no era lícito, era ilegal azotar a un ciudadano romano. No solo eso, si uno rompía la ley de Roma, entonces es pena de muerte. No rompes la ley de Roma. De este tipo de autoridad estamos hablando. Ahora imagínese de nuevo a este centurión romano investido de gran autoridad y está ahí delante de Jesús rogándole. Su rango, su importancia y todo el poder de Roma que él representa, hermanos míos, se inclinan y se postran ante la autoridad real del Señor Jesucristo. Este centurión viene a Jesús y le ruega, le implora, le clama, no truena los dedos y dice: tráiganme a Jesús. No, el centurión va hasta donde Jesús y postrado le suplica. No le da una orden. Recuerden, este es un hombre que está acostumbrado a darle órdenes a todos los demás, especialmente a judíos y sobre todo a judíos de clase baja. Noten de nuevo la escena: centurión romano rogándole a un carpintero judío de Nazaret que predicaba aquí y allá de vez en cuando. El contraste entre estos dos hombres no podría ser más grande. El centurión ruega, y no solo eso, el versículo 6 dice lo siguiente. Le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hermanos, este centurión se dirige a Jesús rogándole y le dice:
Señor. La palabra, hermanos míos, más alta que cualquier sujeto en la época podría usar. Le dice, tú eres el Señor. Este centurión romano de alto rango se dirige a Jesús como su Señor. ¿Por qué lo hace, hermanos? Porque a diferencia de los judíos que rodeaban a Jesús, que andaban con Jesús, que escucharon predicar a Jesús, que se rodeaban con Jesús, este centurión reconoció quién es Jesús verdaderamente. Hermanos, no tenemos el registro bíblico de cómo es que este centurión llegó a entender que Jesús es el Señor. Pero en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 7 se nos dice que este centurión incluso le había construido una sinagoga a los judíos. De alguno u otro modo, hermanos, este hombre había escuchado quién era Jesús. De algún otro modo probablemente había leído las Escrituras. De algún otro modo había podido concluir que este hombre, este carpintero de Nazaret, este judío sin ninguna importancia, era nada más y nada menos que el Dios encarnado. Y es que no ruega, hermanos míos, por sí mismo ni siquiera, sino que ruega por su criado, por su siervo. Es un hombre que a pesar de tener autoridad, también tiene un corazón compasivo. En ese pasaje paralelo de Lucas capítulo 7, en el versículo 2, leemos que este centurión quería mucho a su siervo, lo apreciaba. El centurión, hermanos, tiene recursos, tiene poder, tiene prestigio, tiene hombres dispuestos a seguir sus órdenes a toda hora, pero nada de eso puede sanar la parálisis de su criado. Así que entiende que tiene que acudir al único que sí puede. Su criado está gravemente enfermo. Lucas nos dice que estaba a punto de morir. Hermanos, ¿qué debemos aprender hasta aquí? Primero, hermanos, que la verdadera fe comienza donde termina la autosuficiencia. La verdadera fe, hermanos, empieza donde termina la arrogancia, el orgullo, la soberbia, la independencia, porque la fe verdadera brota de un corazón humilde y quebrantado. No importa cuánta autoridad tú puedas tener en este mundo, mientras tú no tengas un corazón humilde, hermano, estás yendo al infierno. La verdadera fe, la fe que salva, la fe salvadora, la fe de pura gracia que Dios nos otorga, nos la otorga a aquellos que podemos venir como este centurión con un corazón humilde, a pesar incluso de que en el mundo podamos tener mucha autoridad. No puede haber fe donde hay independencia, no puede haber fe donde hay arrogancia, no puede haber fe donde hay orgullo ni soberbia. Analicémonos, hermanos. ¿Eres tú de aquellos que están acostumbrados a dar órdenes y que se haga tu voluntad? ¿Y tu corazón, en lugar de haber sido transformado como el corazón de este centurión que viene en humildad, aún está endurecido? ¿Estás acostumbrado a que se haga como tú quieres o que se atengan a las consecuencias? Porque ¿qué carácter tienes? Si tú eres de esas personas, no me sorprendería que te cueste trabajo tener fe. Porque la verdadera fe es incompatible con el orgullo. La verdadera fe es incompatible con el se hace como yo diga. Y eso es lo que vemos en este pasaje, en este hombre, hermanos. Un centurión, repito, y lo he dicho ya muchas veces para hacer claro el punto, del más alto rango en la jerarquía militar de los romanos. Y sin embargo, tiene un corazón contrito, humillado, compasivo, humilde, y se postra ante el Rey de Reyes a suplicarle. Podemos tener en este mundo mucha influencia, hermanos, mucha educación, muchos recursos, pero cuando se tiene un alma paralizada, cuando el alma está enferma a causa del pecado y la muerte acecha, ninguna de las cosas que tengas va a poder salvarte. Solo Cristo puede salvarte. Entonces, de nuevo, sigamos pensando y analizando en cómo vivimos, hermanos. Vivimos nosotros teniendo confianza en que al adquirir, al lograr, al obtener recursos,
prominencia, importancia, vamos a estar bien. Es un engaño, no caigas en esa trampa. No te va a dar salvación. Es una falsa idea, es una fantasía de poder estar bien simple y sencillamente porque tienes poder sobre algunas cosas. ¿Qué poder tienes tú comparado con el Rey del universo? ¿Y qué poder tienes tú contra la muerte, por ejemplo? Tú puedes luchar todo lo que quieras contra la muerte. No vas a ganar. Solo hay uno que ha podido vencerla y se llama Jesucristo. Y este hombre, hermanos, este centurión, entiende quién es Jesús. Puedes pasarte la vida entera buscando rango, importancia, recursos, comodidades, pero nunca encontrarás ahí la salvación de la muerte. Pongamos esto a manera de aplicación. Hermanos, podemos enseñarle a nuestros hijos a ir tras del prestigio, tras del dinero, tras de la posición social, tras de los reconocimientos, tras de los diplomas. Pero sin Cristo lo estás empujando y dirigiendo al camino de la perdición. ¿Qué es lo que tú quieres más para tus hijos? ¿Que estén bien económicamente? ¿Que un día tengan un buen trabajo? ¿Que estén bien de salud? Incluso podemos desear por ellos cosas nobles, hermanos. Pero repito, si en esas cosas que deseamos para nuestros hijos no está que vengan postrados ante el Rey de Gloria, los estamos empujando a la perdición. La verdadera fe comienza con un encuentro humilde, implorándole a Jesucristo y reconociéndolo como el Señor. ¿Has tenido tú un encuentro así? ¿Cuándo fue la última vez que postrado te humillaste ante tu Señor, entendiendo quién es Él y quién eres tú? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste en adoración al Rey de Gloria porque has entendido quién es Jesús y quién eres tú? Vemos, hermanos míos, en el versículo 7, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Mira la respuesta del Señor Jesús. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El rey está dispuesto, aquel que podía mandar lo que él quisiera a distancia, está dispuesto a acercarse. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús podría haber sanado en ese instante a ese siervo del centurión, solo con pensarlo. Pero le dice: yo iré y le sanaré. Algo que es innecesario para Jesús. No es necesario que Jesús esté físicamente presente en ese lugar para sanarlo, pero Él le dice: yo iré y le sanaré. Esto hace incluso eco, hermanos, de la encarnación misma. Dios no salva a distancia únicamente, sino que desciende de lo alto para salvar. Jesús no tenía que haber abandonado su trono de gloria para venir a salvarnos. Él podría, si hubiera querido, y ese hubiera sido el plan del Padre, salvarnos Él sentado en su trono sin moverse. Pero no fue lo que hizo. En compasión, Él descendió de su gloria para habitar entre nosotros y que podamos apreciar la gloria del Padre en su rostro, en su persona, en su carácter. Ese es nuestro Dios, un Dios cercano a nosotros, a pesar de que somos indignos, a pesar de que somos pecadores. El Dios de toda gracia, en su amor y compasión, viene a nosotros. Nunca debemos dudar, por lo tanto, hermanos, de la disposición de nuestro Dios para acercarse a nosotros. Él está más dispuesto a salvar de lo que nosotros estamos dispuestos a pedir. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cuántas veces, hermanos, nos creemos jueces de nuestra necesidad? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros determinamos qué cosas podemos llevar al Señor Jesús y qué cosas son sin importancia. No voy a molestar al Señor con esto. Cuando sea algo que verdaderamente importe, ahí sí voy a clamar. ¿Por qué es eso, hermanos? Porque en nuestros corazones aún está la semilla de la autosuficiencia. Decimos: yo puedo con esto. Esto no es importante. Esto que es más grave y no puedo, esto sí. Por eso, hermanos, el Señor sabe esto. Y debemos entender que Él está más dispuesto
a venir a nosotros y salvar y proveer y restaurar, que nosotros estamos dispuestos a pedir. Porque en la dureza de nuestros corazones, hermanos, pensamos que Dios es como nosotros. Si a nosotros se nos pidiera alguna cosa mínima, una bobada, diríamos, ¿para qué me pides eso? ¿Para qué tal persona viene a molestarme con eso? Y entonces empezamos a hacer una imagen de nuestro Señor a la nuestra. Y decimos, no voy a molestar al Señor con estas cosas. No, hermano, no hay ninguna cosa pequeña que no puedas traer al Señor, ni ninguna cosa tan grande que Él no pueda hacer. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros, como este centurión, venir, sea que el criado se esté muriendo, o sea, hermanos míos, que nos dé una gripa. Señor, aquí estamos. Y note una cosa, ¿se dan cuenta que el centurión no le pide nada a Jesús? Lea el texto, en ningún momento el centurión le pide a Jesús nada, solo presenta su caso ante él. Dice, esta es la situación, Jesús, te imploro, te ruego, esta es la situación. Hermanos, es sorprendente la manera en que este centurión razona y piensa. ¿Qué le quisieras pedir a Dios? Si el Señor te dijera, lo que sea que tú me pidas, lo voy a hacer, lo que sea, ¿qué le pedirías? Quizá algunos pidiéramos salud por uno mismo, por un familiar, otros pidiéramos a lo mejor la salvación de nuestros seres queridos. Y de nuevo, hermanos, aún esas peticiones y esos deseos, esas cosas que nuestro corazón quiere, pueden ser muy nobles. Pero este centurión entiende una cosa, que lo mejor lo decide Jesús. No le ruegue, le dice, haz esto con mi siervo. Dice, Señor, esta es la situación. Solo te ruego, ten misericordia. Esta es la situación. Muchas veces, hermanos, tenemos el mal hábito. Y quiero pensar, hermanos, que es un mal hábito, que lo hemos adquirido. Tenemos el mal hábito de decir, Señor, te pido porque esto y esto sea así. ¿Y cómo sabemos que eso es lo mejor? ¿Por qué no le decimos, Señor, esta es la situación? No sé que sea lo mejor. Quisiera que fuera esto, pero tú sabes, Señor, que es lo mejor. Solo ten misericordia de nosotros. Esto es lo que hace este centurión, hermanos. Presenta la situación, expone su causa, expone el caso delante del Rey de Gloria, dejándole saber a Jesús cuál es la situación. Y espera. Punto número 2 en esta mañana, hermanos. El entendimiento de la autoridad. Versículos 8 y 9. Después de que Jesús le dice, yo iré y lo sanaré, inmediatamente en el versículo 8 este centurión responde, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Este centurión, hermanos, continúa sorprendiéndonos. Jesús se ofrece a ir a su casa, pero el centurión no lo acepta. Le dice, no, Señor, no porque él dude de Jesús, sino porque comprende perfectamente lo que muchos alrededor de Jesús, siendo judíos, habiéndolo escuchado predicar, aún no entendían. Pero él lo entiende, él lo puede ver, él lo comprende. Note cómo dice, Señor, no soy digno. No soy digno. ¿Así te ves delante de tu Señor? Así es como llegas ante Él y decir, Señor, antes de cualquier otra cosa, déjame adorarte por quien eres. Y quiero que sepas que reconozco que soy indigno. Solo por los méritos de Jesucristo es que podemos dirigirnos al Padre. No somos dignos. Y uno pudiera decir, ay, ¿cómo no voy a ser digno? Oh, si Dios abriera los libros y mostrara a los que estamos aquí nada más todos tus pecados, todos y cada uno de tus pecados, de palabra, de pensamiento, de obra y de omisión, todos, saldrías de aquí corriendo y no quisieras que nunca más ninguno de tus hermanos te volviera a ver a la cara. El predicador incluido.
Pero a veces, hermanos, olvidamos esto, que el centurión entiende muy bien. Voy a ir a tu casa y lo sanamos. No, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Soy indigno de ti. No puedes entrar bajo mi techo. Esto, hermanos míos, no es una falsa modestia. Esto no es hacerse el indigno como diciendo, oh, miren cuánto respeto le tengo a Jesús. No, hermanos, esta es una genuina humillación. Esta es reverencia ante la majestad infinita de Jesucristo. Algunos comentaristas hacen referencia al hecho de que para los judíos las casas de los paganos eran consideradas inmundas y no acostumbraban a entrar a ellas. Y dicen, es probable que por eso es que está mencionando esto el centurión. Hermanos, pienso que no. Pienso, como muchos otros comentaristas, que esa no es la razón de la declaración de este centurión. No creo que el pasaje y el contexto nos permitan pensar que este centurión romano de alto rango entendía las leyes de los judíos y tenía que respetarlas. Por supuesto que no. Más bien este centurión entiende a quién tiene enfrente. Y ahorita vamos a ver cómo él razona el hecho de saber quién es Jesucristo. Nadie es digno de la presencia del Señor Jesús, pero este hombre es quien se da cuenta de eso. Imagínese lo que debió ser para este centurión, del cual ya hemos explicado su alta importancia en Capernaum. Que llegue donde Jesús y toda la gente alrededor de Jesús lo vea postrado rogándole. Hermanos, y muchas veces no queremos ni pedir perdón cuando debemos, porque nos avergüenza, porque el orgullo. ¿Qué significó para este hombre tan importante en todo Capernaum que la multitud de gente lo vea postrado ante los pies de Jesús rogándole? Eso es un corazón en verdadera humillación. Nadie es digno de su presencia. Este hombre lo entiende, se da cuenta de eso. Jesús es Dios encarnado, Él lo sabe. Él sabe que Jesús es el extraordinario, el que no tiene defecto, el sin mancha, el único, el incomparable, el espléndido, el perfecto, el magnífico, el excepcional, el inmejorable, el insuperable. Él es hermoso y lleno de gracia. Él es el soberano, el Dios que descendió del cielo y encarnó en un hombre. Este centurión lo sabe. Este centurión se da cuenta. ¿Cómo sabemos que lo sabe? Escuche lo que le dice a Jesús. Continúa el versículo 8. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos, hermanos, la plena confianza que tiene en la autoridad del Rey Jesucristo. ¿De dónde este centurión sabe y entiende? Si Jesús dice la palabra, va a ocurrir, va a suceder, se hará como Él dice. Hermanos, este centurión entiende perfectamente que las palabras de aquel que tiene autoridad se cumplen sin cuestionamientos. Las palabras de quien posee autoridad tienen peso, tienen poder, tienen potestad. Este centurión, hermanos, confía plenamente en la palabra del Rey de Gloria. Confía plenamente en que si Jesús abre su boca y dice la palabra, ocurrirá exactamente como Él lo diga. No es necesario, Señor, que vengas a mi casa. Soy indigno de que llegues a mi casa. Oh, pero si tú abres tu boca y dices la palabra, tengo toda la confianza, tengo el pleno conocimiento de que se hará como dices. Hermanos, este centurión romano, este oficial militar romano, muestra más respeto y más reverencia ante el Señor Jesucristo que muchos cristianos durante el culto de hoy, en el Día del Señor en todo el mundo. En muchos lugares que se llevan a cabo los servicios dominicales, en algunas mal llamadas iglesias, no es sino, hermanos míos, una deshonra al nombre de Dios, a causa de la irreverencia, a causa, hermanos míos, de no entender el respeto que el Señor merece, a causa de hacer las cosas a la manera del hombre. Y debemos hacer algo de esto muy personal, hermanos. Este soldado pagano muestra más respeto, más reverencia y más dependencia a la palabra de Jesucristo
que muchos de Iglesia Bautista Trinidad en su tiempo de oración por las mañanas, si es que lo tienen. Esa es nuestra realidad. No hace falta, hermanos, ser adivino o profeta. Es que, hermanos, uno sería muy ingenuo si pensáramos que en esta cantidad de personas que estamos hoy aquí sentados, reunidos en este domingo, todos en la mañana se acercan a la palabra de Dios con la reverencia que muestra este hombre en el pasaje. Si es que se acercan a la palabra de Dios en la mañana. Oh, pero gloria a Dios, somos cristianos. Oh, pero gloria a Dios, estoy en una iglesia donde enseñan la verdad. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué? ¿Para cubrir las apariencias? ¿Para que se diga que, mira, él nunca falta, ella nunca falta? No, hermanos. Este hombre gentil muestra más respeto, más reverencia y fe en la palabra del Señor Jesucristo que muchos aquí, aún congregando cada domingo en la Asamblea de los Santos y recibiendo el Evangelio constantemente. Este hombre está lleno de reverencia por Jesucristo. Este hombre está lleno de fe y confianza en la palabra de Jesucristo. Y nosotros, este es un pagano, este es un gentil. Este hombre ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. De oídas quizá había escuchado de Jesús y le bastó lo que escuchó para entender quién es Jesús. Este es el punto central del pasaje, hermanos. El contraste entre Jesús el carpintero y el centurión, el soldado de alto rango que, a pesar de no pertenecer al pueblo judío ni pertenecer a las promesas del linaje del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es quien entiende quién es Jesús en verdad, y no solo lo entiende aquí en la cabeza. No solo es una cuestión de información en el cerebro, sino que vive y actúa en consecuencia a lo que ha entendido. Se postra ante Jesús y confía plenamente en su palabra. Este nivel de reverencia y respeto, así como de fe en la palabra que este soldado, este oficial tiene por Jesús, está aquí, hermanos, para recordarnos quién es nuestro bendito Salvador y para amonestarnos y exhortarnos a confiar en su palabra soberana en total reverencia. Hermanos, debemos arrepentirnos. Así como el pueblo judío que vivía en Galilea de los gentiles había adoptado las costumbres de los paganos, así, hermanos míos, la iglesia poco a poco empieza a adoptar, y poco a mucho diría yo, y a copiar las cosas del mundo. Y queremos venir a la casa de Dios a rendirle adoración a nuestro Dios a la manera de los paganos. Hermanos, no vaya a ser que algunos aquí, sintiéndose cerca de Jesús, estén lejos. Y no vaya a ser que aquellos que hoy están lejos, como este centurión lo estuvo alguna vez, vengan luego y tengan una fe más cerca de Jesús que la tuya. En Mateo capítulo 21, Jesús le dijo a los judíos una parábola, la parábola de los dos hijos. En el versículo 28 empieza Jesús diciendo, pero ¿qué os parece? Es una expresión para decir, ¿qué piensan de esta historia que les voy a contar? Un hombre tenía dos hijos y les dijo a sus hijos que vayan a trabajar. Le dijo al primero, ve a trabajar, y este dijo, no quiero. Pero después se arrepintió de lo que dijo y fue a trabajar como su padre le había pedido. Fue con el otro, el padre, y le dijo, hijo, ve a trabajar. Y dijo, sí, papá, ya voy. Y no fue. Jesús le pregunta a los judíos, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, dijeron los judíos. Respuesta correcta. Versículo 31 de Mateo 21 dice lo siguiente, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, que no sea nuestra condición
en esta mañana. Que no sea el hecho de que estás aquí sentado y vienes domingo tras domingo. Y hermanos, tenemos Biblia, tenemos estudios, tenemos oración, tenemos podcast, tenemos adoración, tenemos himnos, tenemos todo lo que tú puedas pedir. Pero eres de aquel que dice, sí, papá, y no va. Porque es posible, hermanos, que allá afuera haya gente que hoy está lejos del Señor y dijo, yo no quiero. Pero que cuando diga sí, sea sí, y habrán hecho la voluntad del Padre. Y como dice Jesús, ellos van delante de vosotros, porque escucharon y se arrepintieron. Pero muchos, estando como aquellos judíos que rodeaban a Jesús, siguiéndolo por muchas razones, pero no por quien Jesús era, queden fuera. Debemos de nuevo, hermanos, examinar nuestros corazones. Las palabras del centurión reflejan las que todo verdadero creyente debe vivir. No soy digno, soy indigno de ti, mi Señor. Esa es la postura de un corazón dispuesto a creer. Oh, pero no nos quedamos con nuestra indignidad. Solamente di la palabra, dice este centurión. Esto es fe completa, plena y total en la palabra del Señor Jesucristo. Esto, hermanos míos, es tener una cristología elevada. El centurión confiesa la eficacia omnipotente de la palabra de Cristo. La distancia no es obstáculo para aquel que, como nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, sostiene el universo con la palabra de su poder. Hermano, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús, aquel en el que has puesto tu fe si tú eres cristiano, sostiene el universo por la palabra de su poder? No, hermanos, no es la gravedad la que sostiene el universo. Es la palabra del poder del Dios que creó el universo. ¿Lo creemos, hermanos? En verdad nuestros corazones dicen no. La explicación lógica, científica, es el hecho de que hay una gravedad, no lo vamos a negar. Ajá, pero ¿y quién sostiene la gravedad? ¿Quién la puso ahí? No, es que la materia oscura y los átomos y los protones. Sí, pero ¿quién los creó y los dejó en ese orden? ¿Quién? ¿Y a qué vamos a llegar? ¿A pensar como los paganos? Oh, es que hubo una gran explosión, ¡puf!, y se formó todo. Es ridículo. Es verdaderamente ridículo. Creemos, hermanos míos, que entonces el Dios del universo, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien sostiene el universo por la palabra de su poder, ¿no es capaz de hacer lo que Él quiere en su creación? Como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera, a la manera que Él quiera. Hermanos, esta es la fe que tiene este hombre. Necesitamos, hermanos, tener un alto concepto de Jesucristo, que es Dios, un alto concepto de su palabra, porque solo cuando tenemos un alto concepto de Dios viviremos entonces una vida en dirección a alcanzar sus altos estándares, esos estándares que nos ha dejado el Señor de santidad para vivir en ellos por la fe. En una ocasión, hermanos, se le preguntó al pastor y teólogo R.C. Sproul, ¿cuál es la más grande necesidad de la gente en el mundo? Y él contestó que la más grande necesidad de la gente en el mundo es saber quién es Dios. Y el hombre que lo entrevistaba le dijo, tengo una segunda pregunta. ¿Cuál diría usted que es la necesidad más grande de la iglesia, de los cristianos? A lo que él contestó, la necesidad más grande de la iglesia de hoy, de los cristianos, es saber quién es Dios. Solo, hermanos míos, cuando sabemos quién es Dios, cuando entendemos quién es Dios, es que podemos entender quiénes somos nosotros, es que podemos entender las cosas de una manera correcta, es que podemos tener una cosmovisión, un entendimiento de nuestro entorno de manera acertada. Sin el entendimiento de quién es Dios, hermanos, si no comenzamos ahí, hermanos, todo lo que pensemos, todo lo que creamos, todo lo que nuestra mente llegue a concebir o razonar, estará equivocado. Porque desde el origen está equivocado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian esta sabiduría, hermanos.
¿Confías en la suficiencia de la palabra de Cristo o quisieras mejor entonces, no sé, ver señales, visiones, sueños, experimentar emociones, o confías en su palabra? Y dicho sea de paso, hermanos, cuando este hombre dice solo di la palabra, hermanos, esto nos recuerda la doctrina de la sola escritura. Solo la escritura. Usted puede decir, quizá puede argumentar, bueno, pero ahorita Jesús no está parado frente a mí diciéndome cosas. No, pero es que por eso nos ha dejado su bendita palabra. Y la palabra que tenemos escrita, hermanos, es la palabra de Dios. Como decíamos al principio de este sermón, les invito a abrir su Biblia, así de pie, en reverencia. Hermanos, no lo hacemos por costumbre, no debemos hacerlo por simple costumbre, sino que nos ponemos de pie al abrir el domingo las Escrituras para escuchar la palabra de Dios, porque aunque es un ser humano el que está hablando lo que está aquí escrito, es Dios quien lo inspiró y son las palabras de Dios las que escuchamos. Pero como no estamos acostumbrados, hermanos, a entender lo que es la autoridad, entonces nos da igual estar sentado, estar parado, es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Pues hermano, sí, es lo mismo. Claro, cuando tu corazón no entiende lo que es la reverencia y la autoridad, da igual, te da exactamente igual. Pero no es igual, hermanos, cuando lo hacemos con un corazón reverente. Además, hermanos, también nos recuerda esta expresión del centurión, no soy digno, la doctrina de la sola gratia, solo por gracia. Solo por gracia, hermanos, es que Él nos salvó. La fe no se basa en la dignidad de cada uno de nosotros, sino, hermanos, en la dignidad de Cristo. Es por Él que nosotros podemos acercarnos a Dios. Ahora, notemos algo muy importante. ¿Qué le hace tener esa reverencia, ese respeto a la autoridad de Jesús y esa fe y confianza a su palabra a este centurión? Hermanos, es el entendimiento de la autoridad de Cristo lo que fortalece la fe de este centurión. Y quiero repetir eso porque es muy importante. Si nosotros escuchamos la exhortación del pasaje, hermanos, y nos damos cuenta que estamos siendo irreverentes ante la palabra de Dios, estamos siendo irreverentes ante la persona de Dios, ¿qué es lo que produce, lo que mueve, lo que ocasiona que nuestros corazones se vuelvan cada vez más reverentes? Hermanos, repito, es el entendimiento de la autoridad de Cristo lo que fortalece la fe de este centurión, y es el entendimiento de la autoridad de Cristo lo que debe fortalecer nuestra fe y hacer reverentes nuestros corazones. Note cómo dice el texto en el versículo 9. Porque, dice, yo no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y será hecho. Porque esa palabra, hermanos, va a dar el inicio de una explicación. El centurión va a exponer aquí las razones que él entiende para hacer lo que hace, para vivir como está viviendo, para estar postrado rogándole al Rey de Gloria, para haber entendido quién es Jesús. Dice, porque, dice él, también yo soy hombre bajo autoridad. Note cómo él también, eso es importantísimo. Dice, yo soy un hombre bajo autoridad. También. Él entiende, Jesús está bajo autoridad. Dice, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Dice este centurión, yo sé cómo es tener autoridad. Dice, le digo a este, ve y va. Le digo a este, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Recuerde, ese centurión está investido de la autoridad real de Roma. Cuando él dice, venga, viene. Vaya, va. Haz así, lo hace. Salta, ¿qué tan alto? ¡Pum! Salta. Y él entiende la autoridad. Él entiende perfectamente cómo funciona la autoridad. Él empieza a razonar entonces de menor a mayor. Es decir, si la voz de un oficial romano tiene el poder para movilizar las tropas de un ejército, ¿cuánto más no la voz de Cristo mueve la creación completa? Él se pone a razonar y dice,
El emperador tiene poder y autoridad sobre todo su imperio. Y él me delega a mí responsabilidad y me delega a mí la autoridad para cumplir con esas obligaciones. De manera que cuando yo hablo, se cumple. Él, habiendo entendido quién es Jesús, dice: este hombre, este carpintero, este judío de Nazaret, es el que está investido de toda autoridad por su Padre del cielo. Y si yo, siendo un ser humano que tiene una autoridad mundana de Roma, no del universo, del imperio, se hace como yo ordeno, ¿cuánto más no Jesús? Si abre su boca y dice, se cumple. Ese es el razonamiento de este hombre, hermanos. Él entiende que la enfermedad e incluso la muerte obedecen como siervos al Rey Jesucristo. De nuevo, hermanos, estas palabras son duras de llevarlas a una convicción. Porque sabemos y hemos orado ya por mucho tiempo, por muchas dolencias, por muchas enfermedades que muchos amados hermanos están pasando y nos tenemos. Pero entendemos a un grado de convicción que la enfermedad e incluso la muerte son siervos de Jesucristo y hacen lo que Él diga. Esto debe recordarnos entonces dos cosas, hermanos. Primero, que la enfermedad y todo tipo de aflicción están al servicio de los buenos propósitos eternos de nuestro Dios. No ha salido de control de Dios. Hermanos, yo sé que es fácil declararlo. Esto es la predicación después de todo. Declarar las verdades que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra. No con esto, hermanos, queremos ser insensibles al dolor y al sufrimiento que una enfermedad causa. Pero hermano mío, hermana mía, aférrate a la verdad de la palabra de Dios y clámale a Él que en medio de tu aflicción, de tu dolor, de tu enfermedad, Él esté cumpliendo sus buenos y eternos propósitos para tu alma. Clámale al Señor y dile: yo sé, Señor, con solo decir la palabra las cosas se hacen, y que la enfermedad y aún la muerte no escapan a tu dominio eterno. Son tus siervos cumpliendo un propósito que mis ojos quizá no pueden ver, que mi carne quizá se duele al respecto, Padre, pero confío en que con que digas la palabra, tus propósitos se están cumpliendo en mi vida. Hermanos, este es el tipo de fe que este hombre tiene. Este es el tipo de fe que nosotros debemos tener. Además, segunda cosa que debe enseñarnos esto, que nuestra fe cristiana, hermanos, no es una fe ciega, no es una fe en ignorancia. Muy por el contrario, nuestra fe, la fe bíblica, es una fe única y es diferente de cualquier otro tipo de fe. No es como una fe pagana. Nuestra fe tiene como elemento central el razonamiento, el pensar, el conocimiento, la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no profesamos una fe sin sentido. Y esta es la fe, este es el tipo de fe que agrada a Dios. Dicho sea de paso, hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos meditando, razonando las verdades de nuestra fe? ¿O qué creemos? ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en la Biblia? ¿Como un niño cree en Santa Claus? ¿O como Aladín cree en la lámpara mágica? ¿O cómo creemos? Hermanos, creemos con la mente, creemos con el razonamiento, creemos con la renovación de nuestro entendimiento. Esto es lo que está haciendo este centurión. Razona y dice: a ver, un momento. Después, como dije, de alguna manera llegar a la conclusión de que Jesús es Dios encarnado. Entonces su razón le dice: oh Señor, di la palabra y será hecho. Oh Señor, para empezar, le dice Señor. Tercer punto en esta mañana, hermanos, y empezamos a cerrar el sermón: el elogio de la autoridad. Versículos 10 al 13.
Hermanos, este es el elogio, este es el aplauso de Dios, este es el halago, la aprobación del Rey de Gloria a la fe del centurión. No desconecte este halago, esta aprobación de la fe del centurión, no la desconecte del hecho de que acabamos de decir que la fe que agrada a Dios es esa fe que va creciendo y fortaleciéndose por la renovación del entendimiento, por el raciocinio, por entender, hermanos míos, cómo es la autoridad de Jesucristo, cómo funciona, qué es. Dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, lo que debe llamar inmediatamente nuestra atención en este versículo es que Jesús se maravilla. Jesús se maravilla, se asombra, queda sorprendido por la fe de este centurión. El centurión que ruega, el gentil que cree, el pagano que comprende. Esto, hermanos míos, es una bofetada con guante blanco a Israel en aquel tiempo y también a nosotros hoy, porque nos instruye y reprende duramente. Israel, hermanos míos, en aquel tiempo y durante todo el tiempo del Antiguo Testamento tenía las escrituras, tenía las promesas, tenía los pactos, y sin embargo, este hombre pagano, gentil, romano, creía más profundamente y entendía mucho más claramente la identidad de Jesús que muchos creyentes hoy en día. Cristo se maravilla por esto, se impresiona, se sorprende. La palabra utilizada para que Cristo se maravilló es la palabra griega taumazo, y es la única ocasión en toda la Escritura en la que se utiliza siendo Jesús el sujeto de la misma. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no se maravilló nunca por nada más. Esa palabra se utiliza para decir que alguien se maravillaba, pero se maravillaba, por ejemplo, de la predicación de Jesús, y la gente se maravillaba al escuchar su doctrina. Pero esta es la única ocasión en que es al revés, en que alguien hizo algo y Jesús fue el que se maravilló, que se sorprendió. El Hijo Omnisciente, en su verdadera humanidad, muestra aquí asombro ante la calidad de la fe del centurión. Se asombra verdaderamente. Y el versículo 11 dice, fíjese cómo Jesús, después de haberse maravillado, empieza, hermanos míos, a dar una enseñanza. No al centurión, el centurión no necesitaba ser enseñado, sino dice ahí que dijo a los que le seguían, a los que tenía él ahí detrás. Seguramente ahí estaban incluso los discípulos, a la gente que donde él se movía, los demás andaban. A esa gente les dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado esta fe. Y empieza entonces Jesús a conectar esta exhortación que da al pueblo de Israel. No solo está, hermanos míos, halagando, aprobando, aplaudiendo la fe de este hombre, de este centurión pagano, sino que dice, nunca había visto una fe así, ni en Israel. Entonces le dice a los que le siguen, ni ustedes, que son parte del pueblo de Dios, que están por herencia innata en los pactos de Dios, que tienen la tradición de las Escrituras, ni ustedes tienen la fe de este hombre, ni ustedes tienen la fe de este centurión pagano. Y les dice además, mira el texto, y os digo que vendrán muchos. Dice, este es solo un centurión, este es solo un pagano, este es solo un gentil. Pero dice Jesús algo que debió, hermanos míos, también sorprender y maravillar a los judíos que escuchaban. Porque les dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, refiriéndose de todas las naciones del mundo, de todos los lugares, de todas las etnias, de todos los pueblos, de todas las naciones vendrán muchos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta palabra, y se sentarán, se entendía, hermanos míos, como aquel momento de mayor intimidad entre dos personas.
el momento de sentarse con otro a comer, a convivir, a tener compañerismo. Los judíos, al haber escuchado esto, hermanos, seguramente se habrían rascado la cabeza y decir, ¿qué? Los gentiles teniendo algún tipo de relación con Abraham, nuestro padre. Dice Jesús, sí, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hermanos míos, pero no para ahí esa enseñanza. Continúa Jesús y dice, mas los hijos del reino, ustedes judíos, ustedes que tienen los pactos, ustedes que tienen las promesas, ustedes que tienen la escritura, ustedes que tienen la revelación, ustedes que vieron a los profetas, ustedes serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, Jesús enseña primero que, como lo dice Génesis capítulo 12, versículo 3, todas las naciones, todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham. Y al mismo tiempo enseña que aquellos que no están como este hombre en fe, recibiendo y creyendo en quién es Jesús, serán echados fuera. Las tinieblas de afuera, hermanos, tienen que ver con la privación de la luz de la presencia de Dios, privación de la luz de su bendita palabra, privación de la luz de su santidad, privación de la luz de la vida eterna que solo Cristo da. El llanto y el crujir de dientes es el sufrimiento y la frustración eternos por falta de arrepentimiento, habiendo llegado a la condenación del infierno. Hermanos, ¿qué debemos entender nosotros como aplicación? Para la iglesia hoy, hermanos, esto aplica directamente, porque a veces podemos confiar en que tenemos algún privilegio religioso. Y el privilegio religioso, hermanos, sin fe, sin humildad, sin sumisión, sin reconocer a Jesucristo como nuestra autoridad, endurece el corazón, no lo ablanda. Hermanos, la familiaridad con la verdad, sin sumisión a ella, se convierte en juicio eterno. Escuche de nuevo eso. La familiaridad con la verdad, es decir, estar escuchando continuamente la verdad, continuamente la verdad, continuamente la verdad. Cada vez que escuchas, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cada vez que escuchas que Él es bueno, poderoso y dispuesto, hermanos míos, para salvar pecadores, arrepiéntete, abandona tu vida de pecado. Ven a Cristo, conságrate a Él, pon tu corazón a sus pies. Y lo escuchas una vez, y lo escuchas 2 veces, y lo escuchas 3 veces, y dices, ¿cuándo va a acabar el predicador? Ya que termine, mire la hora, y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas. No ablanda el corazón más, lo endurece cada día de una peor manera. No podemos confiar entonces en ese privilegio simple y sencillamente de que religiosamente podemos venir a la casa del Señor a escuchar la predicación, o llegar a una tarde de oración y escuchar la enseñanza. Hermanos, debemos venir en verdadera sumisión al Señor Jesucristo. Hermanos, además, debemos preguntarnos si no a veces estamos viviendo de una manera presuntuosa por la gracia que hemos recibido. Y decir, pero yo estoy bien con Dios. No confíes ni en tus antecedentes, no confíes ni en que llevas muchos años viniendo a la iglesia, no confíes en que sabes mucha Biblia, no confíes en ninguna de esas cosas, que no es por obras, es por gracia. Confía únicamente en Jesucristo. Confía únicamente en que puedes decir con limpia conciencia que entiendes que Él es el Rey de toda gracia, que Él es el soberano de la creación, y que aceptas con limpia conciencia también que eres indigno de Él, pero que por su gracia Él te recibe. Y por último, hermanos, en el versículo 13 leemos que dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús da una orden al centurión ahora, no al revés. No es el centurión quien ordena a Jesús, es Jesús quien ordena a este centurión. Le dice, ve. Como tú has creído, así te sea hecho. Y el centurión obedece, hermanos. Se va a su casa
a ver a su siervo. Hermanos, así es la palabra del Señor Jesucristo, autoritativa. Cuando el centurión llegó, el siervo ya estaba sano. La sanidad del siervo, hermanos, confirma que Cristo es quien el centurión entendió que Cristo era. Él es el Rey de Gloria, el soberano de la creación. Él es, hermanos míos, el Todopoderoso. Y para concluir, hermanos, quisiera comentar algunos puntos de aplicación. Primero, debemos ser humildes de corazón, hermanos. Debemos ser humildes del corazón. La verdadera fe comienza con no soy digno y se fortalece con solo di la palabra. No somos quienes para ordenar nada a nuestro Dios. Segundo, sé humilde con lo que sabes. Debemos tener cuidado con la presunción. La proximidad a la verdad sin sumisión a Cristo conduce a las tinieblas de afuera. Tercero, confía en la suficiencia de la palabra de Cristo. Confía en lo que está escrito, hermano. Confía en lo que nos dejó el Señor escrito. Está escrito, escrito está. Confía en ello. Edifica tu vida, edifica tu matrimonio, edifica tu paternidad, tu maternidad, tu ministerio sobre lo que Él ha dicho. No te dejes llevar por nuevas ideas, por cosas que parecen más prácticas, que parecen mejores. Son un engaño. Confía en lo que está escrito. Si no estás en Cristo, entonces este punto de aplicación número 4 es para ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. La mesa del reino es lo suficientemente amplia para romanos, para recaudadores de impuestos, para prostitutas, para samaritanos, para pecadores como nosotros. Y hay un lugar para todo aquel que quiera venir cuando viene por medio de la fe en el Evangelio. Descansa en su soberanía. Él gobierna tu enfermedad, Él gobierna tu situación económica, Él gobierna tu situación familiar, Él gobierna cada asunto de tu hogar, Él gobierna todas las cosas para tu bien y para su gloria. Tus circunstancias no son soberanas en tu vida. Cristo es el soberano de tu vida. Y por último, engrandece la autoridad, la majestad, la soberanía de Jesús siempre. Nunca te engrandezcas a ti. La grandeza del centurión por la cual el Hijo de Dios alabó su fe fue de hecho su pequeñez mostrada ante Cristo. Así que en un mundo, hermanos míos, obsesionado con poder, el pasaje de esta mañana debe recordarnos y nos muestra dónde recibe la verdadera autoridad soberana. Es en la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. El centurión lo entendió. Israel, los judíos, en gran medida no. Y así, hermanos míos, como este centurión entendió lo que fue correcto, porque reconoció que Cristo es el Señor, ese es el llamado de todos nosotros hoy, a reconocer a Jesús como el único que tiene verdadera autoridad. Así que dobla tus rodillas ante Jesucristo, confía en su dignidad, confía en su autoridad para salvarte. Él dirá la palabra y serás sano. Oremos. Señor y Padre, damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesús. Señor mío, te pedimos que nos perdones, Padre, porque pecamos de irreverencia constantemente ante la autoridad absoluta del Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos que nos hayas dado a tu Hijo. Perdónanos, Señor, por no recibirlo como Él merece. Señor Padre, pero ten misericordia de gente indigna como nosotros. Padre Santo, pedimos que digas la palabra y sanes la parálisis de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestra voluntad. Todo, Señor, para poder venir postrados ante tu Hijo Jesús, adorarlo, Señor, con la adoración de que Él es digno. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.